Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el mundo del entretenimiento, específicamente en el mundo de las novelas turcas que tanto nos apasionan. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues del mismísimo Can Yaman. Sí, el hombre que nos robó el corazón a muchos y muchas, y que por supuesto protagonizó una de las novelas más exitosas y queridas, Erkenzicus, o Pájaro Soñador como la conocemos en español. Y más específicamente vamos a hablar de una escena que según el título que leyeron, Can Yaman jamás olvidará. Una escena icónica, una escena que hizo vibrar a miles de corazones y que seguramente a ustedes también les marcó. Vamos a analizar, a desglosar, y a revivir ese momento mágico en la pantalla, pero desde la perspectiva de Can Yaman. ¿Están listos? Porque yo sí. Antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de los vídeos que subo, y siempre estarán al tanto de todas las novedades y chismes del mundo del entretenimiento. Ya saben, suscríbanse. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. ¡Vamos! Bien, ahora sí, vamos a lo que nos importa. ¿Qué escena es esa que Can Yaman jamás olvidará? Bueno, antes de revelarles directamente la escena, quiero que hagamos un pequeño viaje en el tiempo, que volvamos a revivir un poco el contexto. Erkenzicus fue un fenómeno. Un fenómeno que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo en Turquía. La historia de Candibit y Sanemaiden, dos personas completamente diferentes que se enamoran, fue la receta perfecta para el éxito. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la actriz que interpretó a Sanem, era palpable, era real, y eso es algo que el público percibió inmediatamente. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas llenas de pasión, de comedia, de drama, y por supuesto, de mucho, mucho romance. Pero hay una escena en particular, que sobresale por encima de todas las demás. Una escena que a día de hoy sigue siendo comentada, analizada y recordada por los fans. Y esa escena es... Redoble de tambores, la escena del faro. Sí, la escena del faro. ¿La recuerdan? Es un momento clave en la trama, un momento de gran importancia emocional para Can y Sanem. Ellos, huyendo de los problemas, de las intrigas, de las complicaciones, se refugian en un faro en la costa. Y allí, en ese lugar mágico y solitario, sucede la magia. Hay un beso apasionado, un beso que lo dice todo. Un beso que sella su amor, un beso que simboliza la entrega total el uno al otro. Ahora, ¿por qué esta escena es tan especial para Can Yaman? Bueno, según sus propias palabras, esta escena representa mucho más que un simple momento romántico en la pantalla. En diversas entrevistas, Can Yaman ha hablado sobre la importancia de esta escena, sobre la conexión que sintió con Demet Özdemir en ese momento, y sobre cómo la experiencia lo marcó profesionalmente. Él ha mencionado que la escena del faro fue un punto de inflexión en su carrera. Fue un momento en el que sintió que realmente estaba conectado con el personaje, con la historia, y con su compañera de reparto. La intensidad de la escena, la emoción que transmitían, no solo en la actuación, sino también en el ambiente, en la locación, en la música. Todo contribuyó a crear un momento único e irrepetible. Can ha revelado que la preparación para esta escena fue muy intensa. Trabajaron mucho en la química, en la complicidad, en la confianza mutua. Pasaron mucho tiempo ensayando, hablando sobre los personajes, sobre sus sentimientos, sobre lo que querían transmitir al público. Querían que el beso, que la escena en general, fuera creíble, que fuera sincera, que tocara el corazón de los espectadores. Y lo lograron. Vaya si lo lograron. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta escena fuera tan especial? Bueno, hay varios factores importantes. Primero, la ubicación. El faro, con su atmósfera romántica y misteriosa, fue el escenario perfecto para el amor de Can y Sanem. La luz tenue, el sonido de las olas, la soledad. Todo contribuyó a crear un ambiente de intimidad y de conexión. Segundo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya mencioné que la química era palpable, pero es que en esta escena, la química alcanzó su punto máximo. La mirada de Can, la respuesta de Demet, la forma en que se tocaban, en que se comunicaban sin palabras. Todo demostraba la conexión especial que existía entre ellos.
Era evidente que se entendían, que se sentían cómodos el uno con el otro, y eso se transmitía a la pantalla de una manera muy poderosa. Tercero, la dirección. Los directores de Erkénzicus supieron capturar la esencia de la escena, la emoción, la pasión. Supieron crear una atmósfera que te envolvía y te hacía sentir parte de ese momento. La cámara se movía de manera fluida, capturan. O los detalles, los gestos, las expresiones faciales. La música, por supuesto, jugó un papel fundamental, elevando la emoción a niveles increíbles. Y por último, la actuación de Khan y Demet. Fueron increíbles. Consiguieron meterse en la piel de sus personajes, transmitir sus sentimientos, y hacer que el público se enamorara de ellos. La escena del faro es una muestra de su talento, de su profesionalismo, y de su capacidad para conectar con el público. No solo se limitaron a besar, transmitieron toda la historia que hasta ese momento habíamos visto, en solo unos segundos. La tensión, la lucha, el amor. Todo. En entrevistas posteriores, Can Yaman ha hablado sobre cómo esta escena le enseñó mucho sobre la actuación, sobre cómo conectarse con el personaje, y sobre cómo transmitir emociones de manera auténtica. Ha reconocido que Demet Özdemir fue una gran compañera, que lo ayudó a crecer como actor, y que juntos crearon algo mágico. Y aquí es donde viene lo interesante. Can Yaman, al hablar de esta escena, ha revelado que no solo fue un momento importante para él a nivel profesional, sino también a nivel personal. Ha confesado que el rodaje de Erkénzicus fue una experiencia muy intensa, llena de emociones, de retos y de aprendizajes. Y la escena del faro para él fue el punto culminante de esa experiencia. Fue el momento en el que sintió que todo el esfuerzo, todo el trabajo, había valido la pena. En resumen, para Can Yaman, la escena del faro es mucho más que un simple beso. Es un símbolo de su éxito, de su conexión con el personaje, de su complicidad con Demet Özdemir, y de su crecimiento como actor. Es un recuerdo que atesora, un momento que jamás olvidará. Es una escena que marcó un antes y un después en su carrera, y que le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Y es que no podemos negar que Erkénzicus fue un éxito rotundo. La serie conquistó a audiencias de todo el mundo, y convirtió a Can Yaman y a Demet Özdemir en dos estrellas internacionales. La escena del faro fue, sin duda, uno de los momentos más memorables de la serie, un momento que aún hoy sigue siendo comentado y admirado. Así que para todos los fans de Can Yaman y de Erkénzicus, la escena del faro es un tesoro, un regalo. Es un recordatorio de la magia que se puede crear en la pantalla, de la importancia de la conexión, y del poder del amor. Es una escena que nos hizo soñar, que nos emocionó, y que nos hizo creer en los finales felices. Y por supuesto, un ejemplo de lo mucho que este par pudo hacer juntos. Pero profundicemos un poco más en cada uno de estos aspectos, desmenuzando cada elemento que hizo de la escena del faro algo tan especial. Asterisco asterisco la magia del faro, un escenario perfecto para el amor asterisco asterisco. La elección del faro como escenario no fue casualidad. Los productores de Erkénzicus entendieron que la atmósfera del lugar jugaría un papel crucial en la intensidad de la escena. Un faro con su arquitectura imponente y su ubicación solitaria, simboliza la guía, la esperanza y, a menudo, el peligro. En el contexto de la historia, el faro se convierte en un refugio, un lugar donde Khan y Sanem pueden escapar del caos de sus vidas y entregarse a sus sentimientos. La luz tenue filtrada a través de las ventanas del faro, crea una atmósfera íntima y romántica. Las sombras danzan, ocultando y revelando, intensificando la tensión sexual y emocional entre los personajes. El sonido constante de las olas, rompiendo contra las rocas, añade una capa de dramatismo, recordándonos la fragilidad de la vida y la fuerza del amor. La soledad del lugar, alejado de todo, permite a Khan y Sanem bajar sus defensas y entregarse por completo el uno al otro. El faro, en su esencia, es un símbolo de orientación y de salvación. En la serie, Khan es el faro de Sanem, guiándola a través de las tormentas de su vida. Sanem, a su vez, es la luz que ilumina la oscuridad de Khan, mostrándole la posibilidad de un amor verdadero y duradero. La escena del faro es, por lo tanto, la materialización de esta conexión, un momento en el que ambos personajes encuentran consuelo y esperanza en los brazos del otro. Asterisco asterisco la química innegable, Khan y Demet, una conexión especial asterisco asterisco. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los factores clave del éxito de Erkénzicus. Su conexión era tan palpable que traspasaba la pantalla, cautivando a los espectadores y haciéndolos creer en el amor de Khan y Sanem.
La escena del faro fue la culminación de esta química, un momento en el que la conexión entre los actores alcanzó su punto máximo. La mirada de Khan, llena de pasión y ternura, era un reflejo del amor que sentía por Sanem. La respuesta de Demet con sus ojos brillantes y su sonrisa tímida, revelaba la vulnerabilidad y la entrega de Sanem. La forma en que se tocaban con gestos suaves y llenos de afecto transmitía la intimidad y la confianza que existía entre ellos. Se entendían sin palabras, comunicándose a través de la mirada, del tacto y de los gestos. La química entre Khan y Demet no fue algo fortuito. Ambos actores trabajaron duro para construir una relación de complicidad y confianza. Pasaron tiempo juntos ensayando, hablando sobre los personajes y compartiendo sus ideas. Se apoyaron mutuamente, se desafiaron y se inspiraron. El resultado fue una conexión auténtica y profunda, que se reflejó en la pantalla y que hizo que la escena del faro fuera aún más especial. En numerosas entrevistas, tanto Khan como Demet han hablado sobre su relación de trabajo y sobre la importancia de la química en la actuación. Han reconocido que se complementaron a la perfección y que aprendieron mucho el uno del otro. Su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un ingrediente esencial del éxito de Erkéntzicus. *** La visión de los directores, capturando la esencia del momento ***. La dirección de Erkéntzicus fue otro de los factores clave del éxito de la serie. Los directores supieron capturar la esencia de la historia, la emoción de los personajes y la belleza de los escenarios. La escena del faro fue un ejemplo perfecto de su habilidad para crear momentos memorables. La cámara se movió de manera fluida, capturando los detalles, los gestos y las expresiones faciales de los actores. Los primeros planos intensificaron la emoción, mostrando la pasión en los ojos de Khan y la vulnerabilidad en los de Sanem. Los planos generales revelaron la belleza del faro y del paisaje, creando una atmósfera de intimidad y de conexión. La música elegida cuidadosamente jugó un papel fundamental en la escena. Las melodías románticas y melancólicas elevaron la emoción, acompañando el beso y creando un momento mágico. La combinación de la imagen, el sonido y la actuación transportó a los espectadores a un mundo de fantasía y de amor. Los directores no solo se preocuparon por la estética de la escena, sino también por la narrativa. Supieron contar la historia de Khan y Sanem a través de la imagen, transmitiendo sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas. La escena del faro fue un ejemplo de su habilidad para crear momentos inolvidables, que quedaron grabados en la memoria de los espectadores. *** La actuación, el alma de la escena ***. La actuación de Khan Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda, el alma de la escena del faro. Ambos actores se metieron en la piel de sus personajes, transmitiendo sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas. Su interpretación fue tan convincente que el público se enamoró de ellos y se identificó con su historia. Khan Yaman, con su mirada intensa y su presencia magnética, encarnó a la perfección a Khan Divit, un hombre fuerte, misterioso y apasionado. Demet Özdemir, con su belleza natural y su dulzura, dio vida a Sanem Aydin, una joven soñadora, valiente y llena de vida. En la escena del faro, Khan y Demet mostraron todo su talento y su profesionalismo. Sus gestos, sus expresiones faciales y sus miradas transmitieron la intensidad de sus sentimientos. El beso, un momento clave en la trama, fue el punto culminante de su actuación, un momento que selló su amor y que conmovió a los espectadores. Los críticos y los fans reconocieron la calidad de la actuación de Khan y Demet. Su interpretación fue elogiada por su autenticidad, su emoción y su capacidad para conectar con el público. La escena del faro es una prueba del talento de ambos actores y de su capacidad para crear momentos mágicos en la pantalla. ***. Más allá del beso, el impacto personal y profesional en Khan Yaman ***. Como mencioné al principio, para Khan Yaman, la escena del faro fue mucho más que un simple beso. Fue un momento que marcó un antes y un después en su carrera y en su vida personal. A nivel profesional, la escena del faro fue un punto de inflexión. Le permitió a Khan demostrar su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Le abrió las puertas a nuevas oportunidades y lo convirtió en una estrella internacional. Pero el impacto de la escena del faro fue aún mayor a nivel personal. El rodaje de Erkéntzicus fue una experiencia intensa, llena de emociones, de retos y de aprendizajes. La escena del faro fue el punto culminante de esa experiencia, el momento en el que Khan sintió que todo el esfuerzo, todo el trabajo, había valido la pena.
En entrevistas posteriores, Khan ha hablado sobre el significado de esta escena, sobre la conexión que sintió con Demet y sobre cómo la experiencia lo marcó. Ha reconocido que la escena del faro fue un momento de crecimiento, de aprendizaje y de madurez. Le enseñó a conectarse con el personaje, a transmitir emociones de manera auténtica y a trabajar en equipo. El éxito de Erkenci Kuş y de la escena del faro le abrieron las puertas a nuevas oportunidades. Can Yaman se convirtió en un actor reconocido a nivel internacional, protagonizando series y películas en diferentes países. Su carrera despegó y se convirtió en un ícono. *** El legado de Erkenci Kuş y la escena del faro ***. Erkenci Kuş fue un fenómeno televisivo que conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie rompió récords de audiencia, generó una legión de fans y convirtió a Can Yaman y a Demet Özdemir en dos estrellas internacionales. La escena del faro fue uno de los momentos más memorables de la serie. Su belleza, su emoción y su intensidad la convirtieron en un icono. A día de hoy, sigue siendo comentada, analizada y recordada por los fans. La escena del faro es un tesoro, un regalo para los fans de Erkenci Kuş. Es un recordatorio de la magia que se puede crear en la pantalla, de la importancia de la conexión y del poder del amor. Es una escena que nos hizo soñar, que nos emocionó y que nos hizo creer en los finales felices. El legado de Erkenci Kuş y de la escena del faro es perdurable. La serie sigue siendo vista y comentada por los fans, y la escena del faro sigue siendo un referente en el mundo de las novelas turcas. La historia de Can y Sanem, su amor y su lucha, sigue inspirando a los espectadores de todo el mundo. Erkenci Kuş demostró que las novelas turcas son mucho más que simples historias de amor. Son dramas apasionados, llenos de emoción, de comedia y de romance. Son historias que nos conectan, que nos hacen soñar y que nos hacen creer en la posibilidad de un mundo mejor. La escena del faro, con su belleza, su intensidad y su emoción, es un ejemplo perfecto de la magia que se puede crear en la pantalla. Es un momento que nos conmovió, que nos emocionó y que nos hizo creer en el poder del amor. Es un recuerdo que atesoraremos para siempre. *** Conclusión. Un beso que lo cambió todo. ***. En conclusión, la escena del faro en Erkenci Kuş es mucho más que un simple beso. Es un símbolo de éxito, de conexión, de crecimiento y de amor. Para Can Yaman, esta escena representa un punto de inflexión en su carrera y un momento que atesora en su memoria. Es un testimonio de su talento, de su complicidad con Demet Özdemir y del impacto que tuvo la serie en el público. La escena del faro es un recordatorio de la magia que se puede crear en la pantalla, de la importancia de la conexión y del poder del amor. Es una escena que nos hizo soñar, que nos emocionó y que nos hizo creer en los finales felices. Es un tesoro para los fans de Erkenci Kuş y un legado perdurable en el mundo de las novelas turcas. Así que la próxima vez que veas Erkenci Kuş, recuerda la escena del faro. Cierra los ojos y déjate llevar por la emoción. Revive ese momento mágico, esa conexión inigualable y la magia que creó la escena del faro. Un beso que lo cambió todo, que selló un amor y que, sin duda, quedó grabado en la memoria de Can Yaman y en la de todos nosotros. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, este viaje en el tiempo para recordar la escena del faro y todo lo que significa para Can Yaman y para nosotros, sus fans. Como pudimos ver, para Can, este momento es algo muy valioso, algo que marcó su carrera y su crecimiento profesional. Es una escena que se quedará en su memoria para siempre, y también en la nuestra. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Me encanta que estén aquí conmigo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la escena del faro? ¿Les gustó? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci Kuş? Cuéntenme todo. Me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse más contenido sobre sus series y actores favoritos. Y activen la campanita. Así siempre estarán al tanto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.